Hoy vamos a estar viendo cómo crear un juego aquí en Python. La idea de este juego es que sea de una manera de decisiones, es decir, como un Detroit Become Human, que tiene obviamente gráfico y todo, pero con una historia muy diferente obviamente, pero la idea es eso, la toma de decisiones, decir qué hacer, cuándo y cómo tú llevar a tu propio ritmo la historia. Bueno, vamos a empezar haciendo el archivo, como ven, lo tengo aquí creado. Para crearlo, yo básicamente estoy en una consola que es una Kitty y el editor de código va a usar NVim, que es básicamente lo mismo que NeoBeam. Aquí, como pueden ver, si entran en NeoBeam, pueden ver la forma de instalación, no sé qué, con el sponsor de Grub. Aquí pueden instalarlo básicamente siguiendo pasos y todo eso. Pero nada, yo no voy, esto no es un tutorial de cómo instalar NeoBeam, sino de Python, así que vamos a hacer esto. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser importar diferentes librerías y les voy a explicar para qué es cada una. Tenemos la librería sys, que es para controlar los comandos de sistema, es decir, con el que vamos a poder hacer un control C para salir del sistema. Tenemos la librería random, donde vamos a poder controlar cuando se haga la elección de una opción para que pase ciertas cosas u otras. La librería Signal vamos a usarla simplemente para lo del control C, para poder obtener la señal de teclado cuando se haga esa acción. Y, y la librería Colores vamos a importar Fore, Back y Style para poder darle colores y que sea un poco más bonita nuestra aplicación o programa, como quieran decirle. Esto es básicamente para cuando se ejecuta solo el script si está siendo ejecutado. Es decir, no cuando se importa como un módulo. Por lo tanto, en este if vamos a meter una función main. Tenemos la función main, donde la vamos a definir aquí arriba con esto que es para definir las funciones. Bueno, en la función main vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un menú básico para poder iniciar el programa, y así dar inicio al juego. Vamos a usar este formato que es el fstrings para poder pasarle, por ejemplo, el fore, el back y style con los colores que queramos darle a nuestra consola. Más que todo, más que consola es a nuestro texto que vamos a mostrar por pantalla. Bueno, voy a mostrar esto. Primero que nada, vamos a ponerlo esto de un color azul. Vamos a hacerlo de un color azul, entonces vamos a ponerle blue. Esto, si no estoy mal, tiene que ir la primera en mayúscula por la librería como está compuesta. Y al final tenemos que poner style.reset. Si no estoy mal, es todo en mayúscula, así que lo voy a hacer de una vez. Entonces vamos a ejecutar y aquí nos imprime el color en azul. Bueno, tenemos esto, ¿no? Vamos a hacer ahora un qué. A ejecutar. Vamos a hacer una serie de prints donde voy a mostrarles ahorita lo que es cada uno y para qué será. Bueno, yo quiero que esto esté azul, entonces voy a quitar este style reset y voy a quitar esto para no tener muchas cosas repetidas. Entonces todo lo que esté aquí abajo hasta que encuentre un reset, si no estoy mal, lo voy a aplicar de ese color. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá poner esto para que haga un tab. Le vamos a poner uno y ponemos, por ejemplo, Start Game. Vamos a poner un Start Game donde va a ser esta la opción número uno. Y vamos a ver si se ejecuta o no esto. Entonces vamos a ver si se ejecuta con el color que indicamos y se resetea. Así es, entonces tenemos Start Game y el número uno. Podemos hacer esto un poco más largo para que quede todo mejor distribuido. Bueno, aquí puse estos pins donde vamos a tener como el que ya mostré antes de esta Start Game, donde vamos a inicializar el juego. Vamos a tener para ver los personajes que vamos a tener en nuestro juego, que voy a ver si hago tipo un pixelar de personajes de 3 4 personas que van a ver. Creador que voy a hacer yo. Y salida, ¿para qué? Para poder salir del programa cuando mm, lo iniciamos sin querer o cualquier cosa. Bueno, agregué este último
Me falta quitar dos para poder darle como un cerrado a esto. Ahí está. Donde vamos a tener el menú principal, empezar juego, ver personajes, el creador y la salida. Vamos a empezar con lo de la salida para también cuando hagamos nosotros el control C para que se vea que se vea el código de salida, que sea un código erróneo, porque pues salimos sin terminar el proceso que realmente queremos terminar. Y vamos a también a configurar el creator. Aquí vamos a poner un input, que esto va a ser la opción, que va a ser igual al un entero, porque pues vamos a pasarle 1, 2, 3 o 4, un input, y aquí le podemos básicamente poner, si no estoy mal, esto de ore punto, podemos ponerlo green para que se diferencie. Vamos a ponerle option, o bueno, sí, vamos a hacerlo así y vamos a ponerle un más, y aquí opción, y esto así. Entonces para cuando esto lo inicie, vamos a meter esto acá y vamos a mostrar luego la opción. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, lo vamos a poner en el siguiente para que no se junte con esto. Y aquí le cerramos el bueno, style.reset. Ahí está. Vamos a ver si se ejecuta bien. Ahí está. Opción. Ponemos la opción 2, la opción 1, lo que sea. Opción 1 y sale. Pues porque no tenemos nada definido aún. Bueno, agregué estos if y el if donde vamos a comprobar si la opción es igual a 1. Vamos a hacer un pase en este caso, ya que no tenemos aún el juego creado, ni siquiera los caracteres o personajes, como quieran decirles. Creado. Para la opción número 3 vamos a llamar una función que se va a llamar dev, que vamos a definir aquí arriba, creator. Hacemos esto y aquí vamos a básicamente a poner lo que sea necesario para mostrar la información mía. Por ahora voy a poner solo 10 bytes. Y para la opción número 4, que va a ser exit, vamos a hacer un sit.exit, que es una función de sistema con un código de estado 1, si mal no estoy, que es así. Entonces, si ejecutamos esto en la opción 4, vamos a salir con un código de estado 1, que es un código de estado erróneo. Vamos a hacer el dev handler para utilizar la librería Signal, que no la habíamos hecho, y ya que tenemos el input de opciones, vamos a poder cancelar el proceso cuando deseemos. Bueno, vamos a crear un signal donde vamos a llamar a una función que se llama sig.sigint. De la librería Signal vamos a llamar a una función que se llama Signal, literalmente, donde vamos a pasarle una función de esta misma que va a ser signal.sigint, que es para cuando se recibe la señal de teclado del control C. Vamos a ponerle un coma y vamos a llamar a la función que creamos acá arriba, que es la dev handler, donde acá se va a tener que pasar una señal y también un frame, que es básicamente cuando se ejecuta ese momento. Aquí simplemente podemos hacer un sys.exit 1 y ya, o sea, esto estaría bien y ya. Pero podemos ponerle un texto para que nos diga básicamente lo que pasa. Bueno, una vez tenemos este print que básicamente para mostrar que estamos saliendo del juego o del proceso, no es necesario. Ya podemos llamar aquí al programa de por sí, le damos control C y nos pone saliendo juego. No sé por qué nos hace este salto de línea. Voy a poner 2 por si acaso, pero que es por ese problema. Así que vamos a ver. Control C. Control C. Ahí está. Control C saliendo del juego y ya está.